que tan temprano como una semana antes de que lo nominaran al puesto, todavía el abogado y el nominado estaban presentando reclamaciones. Reclamaciones en las cuales admitía bajo juramento en la presentación del escrito de demanda, ese señor que está ahí nominado, decía que había visitado y había ido personalmente a los comercios que demandaba. No les enviaba una carta para tratar de resolver la situación. Del saque los amenazaba con demandar y eso pudiera tener unas consecuencias si llega a dirigir la agencia también, porque no hay diálogo, no hay apercibimiento de consecuencias. Vamos para el tribunal directo. Línea de interrogatorio que llevó a cabo Luis Javier Hernández y Ortiz, senador. Entonces, ya admitiendo que bajo juramento, en esas reclamaciones, que si bien fueron presentadas por el abogado, tenían que ser juramentadas y firmadas por el demandante. ¿Y quién era el demandante? David Figueroa Betancourt. Y entonces, si ya esa persona, para presentar un documento judicial, admite ayer que era incorrecto que se hubiese dado cita allí, ¿qué pudiéramos esperar más adelante de una persona que dirige esa oficina? Gobernadora, ¿qué pudiéramos esperar de una persona que ha mentido sostenidamente en multiplicidad de reclamaciones presentadas ante un tribunal de justicia? Y no es cualquier mentira, no es cualquier información imprecisa. Le leyeron parte de las reclamaciones que estaban presentadas y decía que él había visitado y allí admitió no haber visitado y que era por relatos de terceros, muy distinto a lo que dice allí. Hay unos asuntos que para llegar al tribunal, y lo he cubierto con ustedes desde esta cámara y desde este micrófono, sostenidas ocasiones, o repetidas ocasiones debo decir, los asuntos de pasillo. ¿Cómo uno llega al tribunal? El tribunal hace unas exigencias en cuanto a qué debe tener cada reclamación que se presenta. Y una de ellas, como saben, es lo que se llama la legitimación activa, el famoso standing. ¿Cómo yo llego al tribunal? Pues primero que nada tiene que haber habido un daño y una ley que provea para que ese daño me lo reparen. Y en efecto, esa ley está ahí. El asunto quizás de la barrera arquitectónica puede que esté ahí porque puede que haya unas exenciones y eso ni el abogado ni este señor se los explicaba a los comerciantes. Y los comerciantes, si algo queda claro, es que no se hablaban entre ellos y como una decisión de negocios, en vez de meterse en un litigio, pagar altos gastos también legales de sus propios abogados, decían o decidían más bien pagar la reclamación que les exigía la representación del doctor Figueroa Betancourt. Y a veces lo hacían más de una vez, en meses corridos. Pero no voy para ahí todavía. Hablando de la legitimación activa. Reclamaba el doctor Figueroa Betancourt que ese daño lo había sufrido él, que era un daño inmediato, que no era un daño especulativo, que era un daño directo. Pero si él no había ni pasado por allí. Y no fue en uno, no fue en dos, fue cerca de 20 reclamaciones que eran copy-paste. Todas decían lo mismo. Y les cambiaba el nombre del sitio. Y allí se leyeron para récord. Las leyó Luis Javier Hernández, las leyó Juan Oscar Morales, las leyó el senador Toledo López. En la vista de confirmación, mínimamente, si usted no quiere creerlo porque Eddie López se lleva días o semanas diciéndoselo, créalo porque allí se leyó para récord el documento de la demanda juramentada para esos propósitos. Pero ocurrió más. Cuando el procurador fue nominado, había un procurador anterior y se dio un proceso de transición. ¿Con quién apareció el doctor David Figueroa Betancourt?
¿quién fue la figura de confianza de él para ese procedimiento? Con acceso a información sensitiva, gobernadora, el mismo abogado, su mismo representante legal, que todavía tenía reclamaciones activas en los tribunales, para los cuales el doctor David Figueroa Betancourt dice ayer que pidió que se desistieran de las que habían vigentes cuando a él se le nombró al puesto. Pero hizo más. Pidió 2 solicitudes a la Oficina de Ética Gubernamental. No me lo estoy inventando, no lo dijeron los senadores, lo dijo él allí en la silla. 2 veces en los 8 o 7 o 10 meses o 9 meses que lleva en el puesto. 2 veces ha hecho solicitudes a ética. ¿Ustedes saben para qué? 1, para pedirle que le dejaran contratar al abogado que lo había representado en todos esos casos. Pero dijo más en cuanto a esto. Que ahora, ante lo que pudiera ser una apariencia de actuaciones impropias, él no tiene ningún vínculo con el abogado y que ya no lo quiere tanto contratar. ¿Y para qué pediste la consulta ética para ver si lo podías contratar entonces? Pero pide una segunda consulta ética. ¿Ustedes saben para qué? Porque como ese puesto requiere tantas horas y él tiene su impedimento y requiere de ayuda, quería contratar como empleada de la agencia a su hija. Y le dijeron, no, eso no se puede. Y como él necesita a alguien de confianza que mínimamente lo ayude a hacer sus necesidades y el puesto requiere tanto, pues mire, usted no es la persona apropiada para llevar a cabo ese desempeño, hermano. Y el senador y licenciado Ángel Toledo López, quien a su vez coincidió con él en otra etapa laboral en una universidad, le cuestionó en cuanto a eso. ¿Cómo es que usted necesita unas cosas ahora que no necesitaba antes en su puesto como profesor en la universidad? ¿O es que ahora necesita más ayuda? Y no quiero entrar a las necesidades de esta población que son diversas, muy serias y muy necesarias y puede que lo sean para él. Pero entonces, pues, el puesto, por otra razón adicional, no es para usted. Pero ya vamos viendo en los 8 meses y pico que puede llevar en el puesto cuando se le nominó, porque a él se le nominó en receso, entiendo que fue en julio, o sea que no lleva ni tan siquiera los 8 meses de esta administración. Estamos terminando septiembre. En estos casi 3 meses ha pasado todo eso que él mismo admite allí. Y llevo una semana diciéndoles que tienen que liberarlo de ese suplicio. No quedó bien ni para la foto ni para el video ayer, gobernadora. Evítese otra vergüenza con nombramientos más. Déjelo ir y hoy viernes, que usualmente se sacan las noticias que pudieran ser vergonzosas, retire ese nombramiento. Está en un high con el nombramiento de Carmen Vega Fournier a la Contraloría, por las razones que sea. Me parece que es una buena funcionaria y voy a hablar de eso ya mismo. Aproveche esa ola y salga de este nombramiento que es vergonzoso para usted, para su gabinete y para toda su administración por todas estas cosas que pasaron y que han pasado desde el día 8 de julio cuando se le nominó al puesto al doctor David Figueroa Betancourt. Si no por todo lo que sonaba, si no por lo que le dicen los comerciantes, si no por las actuaciones del abogado que son estrictamente imputables al demandante, porque debería conocer mínimamente que le exigía dinero a los comerciantes pagaban y desistían del pleito. ¿O es que el demandante no sabía que le habían desistido los pleitos a cambio de dinero? Entonces hay unos incumplimientos con los cánones de ética también. Pero nada, eso está ahí. Veremos a ver cuáles son los próximos pasos desde la fortaleza, porque ahí había gente muy cercana a la gobernadora. No es porque Eddie López se los está diciendo a esta hora de la mañana.
es porque allí estaba el licenciado Carlos Rivera Justiniano, allí estaba el licenciado Raúl Márquez y tantas otras figuras de Fortaleza también, con vía directa a la gobernadora Jennifer González Colón, claro que sí. Y le tienen que haber dicho, gobernadora, no nos fue bien ayer, al señor no le fue bien. Y la noticia ayer era que por lo menos de 12 a 16 senadores de la mayoría del mismo partido que nomina al candidato no estaban a favor de ese nombramiento. Después de lo que pasó allí ayer, la delegación completa me parece que debería estar en contra de ese nombramiento. Alguien que miente y provee información en un documento judicial bajo juramento, evidentemente no debe tener la destreza para manejar un puesto donde se pueden imponer sanciones, donde se llevan casos en favor de la comunidad que decide defender. Pero gobernadora, si todavía eso no es suficiente, vea el video cuando se empieza a retirar la gente que fue allí a apoyarlo. Hubo otros que tuvieron que quedarse porque no tenían la movilidad para salir del recinto. Lo abandonaron cuando empezaron a ver la verdad. Y ahí está el video de los diferentes medios de prensa. Y vea el Facebook de la transmisión del Senado. También se ve. De nuevo, a mí nadie me lo contó. Yo estuve allí ayer. Pero veremos a ver y qué consecuencias pudieran tener esto de los acercamientos no deseados del licenciado Vélez, quien es óbice, evidentemente, de toda esta controversia. Gobernadora, retírelo hoy mismo por su propio bien, por el bien de su administración y por lo que pudiera trascender más adelante. Yo espero que no tenga que venir otra denuncia del presidente del Senado diciendo se lo aprobamos, pero con la advertencia de que le dijimos lo que iba a pasar. El reclamo de última hora de la Oficina de Independiente de Protección al Consumidor se le une, como habíamos anticipado aquí, la Junta de Supervisión Fiscal y le dice, eso va a tener influencia e impacto en la tarifa a futuro. Lo que estaba reclamando Luma desde un principio. Y vino esta oficina que por 5 años no había hecho nada a intentar derrotarle los planteamientos y los argumentos a la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo. Y se montó ahora la Junta de Supervisión Fiscal y le dijo a la juez Swain, en efecto, esto tiene no solamente impacto sobre la factura, sino lo que vaya a representar la quiebra. Así que cuidado ahí con lo que decidan, porque si dejan ese relevo de responsabilidad por los enseres dañados sin efecto, va a tener un impacto grande sobre la factura que pagamos todos. Entonces se le sumaron 2 fichas adicionales al asunto de que Luma no respondería con sus haberes por los enseres dañados. Ese asunto de negligencia, si se llega a reconocer, va a estar la responsabilidad sobre el dueño de los haberes. ¿Que quién es el dueño de los haberes? El dueño de los postes, de los cables, de los transformadores, de los camiones, de los helicópteros, de los edificios. El pueblo de Puerto Rico, a través de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y le llevo diciendo días que llevan calladitos mucha gente que pudieran terminar aguantando el palito sucio. Y va a ser la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hoy hay una columna del profesor y licenciado Fernando Agraíta, a quien respeto y distingo, advirtiendo sobre toda esta situación y sobre los poderes cuasi judiciales y cuasi legislativos que posee el negociado de energía de Puerto Rico, que se los otorgó el legislador mediante la ley 57 y toda su progenie, todas las otras leyes que han rehecho el sistema de cómo se va a correr la electricidad en Puerto Rico. Y ahí les explica con detalle cuáles son las facultades que tiene todo ese andamiaje, facultades legales, para decidir cosas, entre ellas
Entre ellas, ¿cuál va a ser el futuro de la factura y los impactos en la factura? Dejaron a DACO solo. Esto es por inserción de algún otro mecanismo del Estado o del gobierno. ¿Alguien quiere hacer quedar mal a la licenciada Valerie Rodríguez Erazo? Yo no sé, pero parece lo que es, y en un intento de última hora que es lo más despreciable, y eso lo digo yo, que existe. Cuando por 5 años no hicieron nada y ahora reclaman la jurisdicción exclusiva de este tipo de reclamos. En serio. Pero allá Juana con sus pollos y veremos a ver qué dice la gobernadora. Porque la gobernadora, ¿saben a quién se abrazó ayer? Al vaquero de Luma, Duke Austin, que estuvo aquí para una cumbre disque con FEMA. Y dijo muchas cosas. Ayer le dije unas cuantas, pero me parece que son importantes y habla volúmenes de las conversaciones que se están dando desde Casablanca a quien tiene acceso este director ejecutivo de Quanta, no de Luma, de Quanta, que es la matriz. Y llegó aquí y le dijo unas cuantas cosas a la gobernadora, al país, a su propia empresa. Y me parece que es alto y claro. Y viene una directriz de Casablanca aquí, a la gobernadora. ¿Oh, sí? Y él habla del futuro del sistema eléctrico y de reconstruir la red eléctrica. Por el bienestar del futuro energético de Puerto Rico, esto debe cambiar. Nuestro éxito en ejecutar estos proyectos financiados por FEMA depende en una alianza público-privada fuerte con agencias locales y FEMA. Trabajando juntos y removiendo obstáculos burocráticos innecesarios, podremos lograr lo que Puerto Rico merece, un futuro energético más confiable, seguro, resiliente y limpio, expresó el Ejecutivo en un comunicado de prensa, luego de participar del evento del Consejo Revisor en las oficinas de FEMA en Guaynabo. Este funcionario tiene acceso a la Casa Blanca y está llevando a cabo la narrativa que está llevando el presidente. Y esto va a incidir a su vez en los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal, y por mucho que la juez federal acoja los planteamientos de cómo fueron destituidos los pasados miembros, de que van a venir unos miembros nuevos y van a venir con unas instrucciones directamente desde el presidente, parece que conciliatorias con lo que dice el principal oficial ejecutivo de Quantas, matriz de Luma. Yo veo muy difícil el que Luma se vaya ante estos tiros y esta narrativa de allá, no de aquí, de allá. Y que esta administración de la gobernadora Jennifer González Colón, por mucho que haya cacareado, cuando papá y mamá hablan, los niños obedecen al final del día. Y los 5 candidatos a la gobernación prometieron lo mismo. Es que yo no esperaba que ganara Donald Trump y no esperaba que esa iba a ser todo el contexto y la circunstancia. Ese es el problema de prometer cosas y los riesgos que conllevan otras situaciones. Mire, tengo casi que irme a la pausa, pero se nomina ayer a Carmen Vega Fournier, presidenta actual del Banco de Desarrollo Económico, como la nueva Contralora. Hay un asunto con Yasmín Valdivieso y las expresiones que hace en días recientes muy preocupantes, y voy para eso ahorita. Y adicional a esto, me parece que las credenciales de Carmen Vega Fournier no son cuestionables. Es una profesional de excelencia. Parece tener el favor de las personas con capacidad para confirmarlas, 1. Y 2, es una puertorriqueña como todos nosotros, que pone cosas en las redes sociales de lo que piensa. Eso la inhabilita. Decirle al conejo que ame. Retratarse en una gran campaña. Ella no iba para allá. De hecho, había dicho que no quería ser contralora. Y la gobernadora ayer lo dice desde el podio. Es una puertorriqueña como todos nosotros que somos pasionales con las cosas que pensamos, sentimos. Que no debemos decir porque ya esas posiciones acartonadas yo creo que están pase. Y la gente le gusta que sea
como nosotros, la persona que está ahí dirigiendo los destinos. Y si no, ¿cómo es que está la gobernadora ahí? Que se montaba en Can-Am, que se montaba en jet ski y que es como tú y ganó contundentemente por esa misma razón. Cuando regresemos de la pausa, ya está con nosotros aquí el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás, para hablar de algunas de estas situaciones, de esos encauzamientos selectivos que la propia Contralora admite. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, con malletazo para el expresidente Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, bienvenido, Jaime. Más duro lo daba yo cuando estaba ahí en la presidencia. Sé, por eso estoy tratando de llegar. Buenos días a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico, tanto en Tele 11 como en Nación Z, las redes sociales. Bueno, otro viernes más aquí, madrugando. Mucha cosa esta semana. Una semana muy interesante, muy convulsa. No ha sido una buena semana para la gobernadora otra vez. Pero obviamente el asunto de la demanda de Luma y DACO y la intervención de estos organismos, la expresión de ayer de la Junta de Supervisión, dejando claramente establecidos los argumentos prácticamente que ha hecho Luma en los tribunales. Ya el Tribunal Supremo acogió ya los planteamientos sobre lo que ellos acogieron para decidir en el Tribunal Supremo. Tiene el Tribunal Federal y la jueza Taylor Swain con si esto afecta o no afecta el stay y el hold. Está muy interesante lo que está pasando. Mira, otra de las cosas que se caracteriza, ¿verdad? O que ha pasado durante la semana es un tipo de intimidación, que yo creo que lo hablábamos la semana pasada, acerca de la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, la aún Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, porque ella le dejó saber a la gobernadora que esto de devolver a PRITS a la OGP en la sana administración pública de las finanzas no era una buena idea. Y eso provocó de que la gobernadora le dijera, yo estoy buscando sustituirla hace tiempo. Y en X número de días eso ocurrió. Sin ir todavía a la designación de Carmen Vega Fournier, a quien respeto y distingo, conozco, y levanto siempre mi pasión, prejuicio y parcialidad. Me parece que las expresiones de Yasmín Valdivieso en el contexto que las hacen, pues más allá de eso, ella dice, no me voy a extender mucho, que 2 exsecretarios de justicia, estando en el puesto, le dijeron que ella tenía que auditar más populares y llevarle los casos a la Secretaría de Justicia para procesarlo, para mínimamente equiparar los PNP que habían procesado. ¿Cómo? Mi madre. Explícaselo al marciano y a su hijo. Y al hijo. Bueno, digo, la Contralora. Eso está bien difícil, bien fuerte. Bien fuerte con C o con K. Si y que espere a esta coyuntura y este contexto para decir eso. Bueno, porque se está liberando. O sea, la Contralora, que tú la conoces, yo la conozco, y es una Contralora que ha sido muy verbal y que nunca ha tenido miedo de decir las cosas que piensa. Ella la zumba. Y una recomendación que un Contralor le haga a un gobernador de antemano, una decisión que ella entiende que puede traerle consecuencias nefastas más adelante, me parece que sigue siendo la función de un Contralor. O sea, yo creo que ella no erró en decirle a la gobernadora, mire, yo creo que eso no es buena idea, número 1. Número 2, la forma que la gobernadora actúa ante estos planteamientos de establecer, bueno, yo soy la que tengo aquí la fuerza, yo soy la gobernadora y yo soy empoderada y yo hago lo que me dé la gana, no le está luciendo muy bien a ella, número 1. Número 2, si ahora ella quieren sacarla del puesto, es decir, manchar su salida, porque después de tantos años, una figura como esta, tú tienes que ser elegante en su salida. Ella sabe que estaba ahí de gratis por 5 años porque no había sustituto, está haciendo su trabajo. Pero si va a salir del puesto, oiga, hágalo con elegancia, número 1. O sea, no la trate como si fuera una persona que está haciendo algo mal. Ahora, el planteamiento que ella hace es muy serio. ¿Cuánta gente se fue por el sifón ahí? Es muy serio. ¿Cuánta gente llegaron y se les abrieron casos en el FEI que después quedaron en nada? Bueno, por auditorías de la oficina de la Contralora. Es muy serio. En los años recientes. Bueno, no, y tú tienes casos que no es por auditoría de la Contralora,
que lo hace el Departamento de Justicia, entonces quiere jalar a la Contralora para que ella pueda validar el referido que ha hecho justicia al FEI. Y eso yo creo, y te voy a decir una cosa, son más de 2 secretarios, y si ella abre esta discusión... Y no han sido del PNP tampoco solamente. Eso es lo que yo te voy a decir. Si ella abre esta discusión de verdad, son secretarios de justicia del PNP y secretarios de justicia del Partido Popular Democrático, que en momentos de politiquería cercanos a campañas políticas para proteger a candidatos particulares toman acciones refiriendo figuras al FEI para tratar de validar la acción de un candidato sabiendo que el referido que está haciendo no se sostiene y lo que hace es daño. Así que si la Contralora va a abrir esta puerta, yo le digo a la Contralora que la respeto mucho, ella lo sabe, dígalo todo, dígalo todo. Secretario de Justicia del Partido Popular, secretario de Justicia del PNP. Cualquiera que ha utilizado su posición para perseguir políticamente, para adelantar causas políticas, mancha el puesto de secretario de Justicia y obviamente comete un delito. Así que yo creo que la Contralora no le va a temblar el pulso ahora que sale de esa posición a cualquier situación que ya se haya visto, que haya estado en violación ética de la función, que lo diga. Que lo diga. Y voy más lejos, y esto lo digo yo, Eddie López, no Jaime Perelló ni nadie aquí. Hubo casos donde el outcome, la finalidad del proceso ante justicia o ante la oficina del panel fiscal especial independiente no fue el deseado y utilizaron el mecanismo de la Contralora para entonces tratar de volver a reabrir esos casos. Y yo los conozco porque yo estuve allí. Yo sé de esos casos. Y se utilizaron esas auditorías para intentar empatar el juego en ese tipo de circunstancias. Lo cual me parece despreciable también. Pero eso lo dije yo, no lo dijo Jaime. Pero ahora lo que está validando esto es la firmeza, la seriedad y el carácter de la Contralora de Puerto Rico. Porque claramente lo que ella está diciendo es, me trataron de usar, pero yo no me dejé, pues yo tengo una función importante de establecer lo que está bien y lo que está mal. No es que ella sea perfecta, habrá cometido errores en el camino, claro que sí, pero yo sé de igual manera muchas ocasiones que la Contralora de Puerto Rico se reunía con alcaldes y buscaba la manera, cuando sabía que no era cosa delictiva, y buscaba la manera de resolverla, lo atendía, mejoraba los procesos internos en caso de los municipios, en las agencias. La realidad es que la Contralora de Puerto Rico se debe ir con la frente en alto y con la distinción de un trabajo bien hecho. Y me parece una falta de respeto a ella que quieran que ella salga del puesto mancillada o manchada, debilitada. Porque si usted tiene una persona que tiene los votos, es más, la nueva Contralora, la que acaban de nominar, yo no la conozco, pero si tú hablas bien de ella y yo sé de tu criterio, pues no lo pongo en duda. Pero esa nueva Contralora no debe llegar con la mancha de que está entrando allí porque quieren sacar a la otra de mala manera. Que dijo algo que no le gustó a la gobernadora. Claro, no está bien, ni para la que sale ni para la que entra, no está bien. Más un puesto como ese que es tan importante y que tiene que estar basado en la credibilidad. Si ella hizo campaña o no por el PNP, who cares? Tiene todo el derecho a hacer campaña por el que ella quiera. En el momento que llega al puesto, ella sabe que tiene una integridad que proteger y no puede estar dentro de los vaivenes políticos. Pero yo creo que esta caja de Pandora que acaba de abrir la Contralora, esto se va a picar y se va a extender. Porque recuerda que la Contralora de Puerto Rico pertenece al Task Force de corrupción del gobierno federal y del gobierno local. O sea, esto no es relajo. ¿Qué tú estás diciendo con eso? Bueno, hay un Task Force que brega con la corrupción pública. No está el gobierno federal, toda la agencia de investigación y el gobierno de Puerto Rico. Este juego no se ha acabado. Bueno, cuando ya es una expresión como esa, ella perteneciendo a ese Task Force, yo creo que esto pique y se extiende, porque es que lo que ella dijo no es relajo, Eddie. No es relajo lo que ella dijo. Es muy serio lo que ella dijo. ¿Viste lo último que hizo? No. El alcalde de Cataño le había reclamado con un poco de razón, y lo dijimos en Pelotadura, y evidentemente la Contralora ayer en propia Pelotadura le molestó lo que estábamos analizando el panel, donde estaba Quiquito Meléndez, Ramón Rosario, estaba Chile Coma y este servidor. Y
si la oficina de la Contralora ha estado por meses realizando auditorías en el municipio, el llegar y hacer un operativo con jackets, guaguas y todo lo demás, quizá pudo haber sido, ¿verdad? Se pudo haber sentido mal el alcalde, porque Claro. estamos teniendo, ¿verdad? Abierta, estoy siendo transparente con ustedes, le estoy dando la información, ¿cuál es la necesidad de que me hagas el operativo? No obstante, mira para dónde voy. El propio alcalde de Cataño dijo, en pelota dura también, ella la van a sustituir por cosas como esas, es que ella se va en los próximos días. ¿Qué hizo la Contralora? Una vez eso ocurre, ayer fue jueves, eso debe haber sido miércoles en la noche, que estuvo Julio Vasallo, o el martes. ¿Qué hizo la Contralora? Les voy a decir cuando regresemos de la pausa para que tú me comentes. Y tenemos que hablar de la capacidad del presidente de los cuerpos para presentar querellas de sus propios representantes. Nación Z con el licenciado Eddie López. Y ahorita, ¿saben quién viene para acá? De lo que les hablé hace un rato. Va a estar con nosotros la licenciada Valery Rodríguez Erazo, secretaria del DACO, que debe estar condenadita con la doña esta de la Oficina Independiente de Protección Está bravo, al Consumidor. sí. Está bien brava. Porque es que, oye, le echaron así tierra, como que no me gusta eso, pues vamos a... Y ahí se montó ahora la Junta de Supervisión Fiscal y un montón de otras cosas. Sí, pero eso es un encuentro interno de gobierno. O sea, realmente son... Completamente, porque el negociado también lo es. Eso. Y yo digo, yo no sé, ¿verdad? Porque la información que yo tengo es que realmente la gobernadora no está muy contenta tampoco por el giro que ha tomado esto, por el DACO, y al entrar el negociado por otro lado, y este organismo es un poco decir, espérate, pero es que eso no está ahí, eso está acá. Entonces pone un poco más a la gobernadora, más en control de lo que está pasando. Y como bien tú estableciste, sabemos que eliminar el contrato de Luma es bien cuesta arriba. No, no pasó con New Fortress, que aguantaron una barcaza, que había justificación, imagínate ahora. Es que yo entiendo que el gobierno está empezando a entender que hay que empezar a trabajar en conjunto, hay que empezar a negociar unas cosas, que hay que echar hacia adelante. Y lo que parecía cómico al principio ya no está tan simpático. Seguro. Esta situación de esta demanda del DACO, sin saber lo que va a hacer ahora el Tribunal Supremo, que sus decisiones, claro, tienen que ser basadas en ley, pero también en lo que se está ocurriendo alrededor. No se puede divorciar de esta discusión de lo que está pasando también en la Corte Federal. Así que veremos lo que va a pasar. Yo siempre lo he dicho, yo creo que la secretaria es una gran secretaria, está proyectando, yo la sigo en las redes, está haciendo un trabajo muy bueno en otras áreas, pero se metió en algo que no le correspondía. Y yo creo que debe acabar esto ya, para que ella se pueda concentrar en el trabajo tan espectacular que está haciendo en lo que sí tiene jurisdicción. Jaime, para un poco darle finalidad ayer, a lo que dije ahorita y que trascendiera ayer, la Contralora cogió todos los hallazgos que tenía hasta el momento que había tenido oportunidad de revisar en Cataño y los publicó. Y dijo, aquí hubo pagos en excesos a contratistas, aquí había un asunto con la basura, aquí que no necesariamente tienen que ver con la ocupación y los allanamientos de las computadoras, porque no puede haber sido que el mismo día ya tenían todos los hallazgos, sino que a raíz de las amenazas, tanto de la gobernadora como del alcalde de Cataño, ¡ah, sí! ¿Tú crees que yo me excedí en el operativo? Aquí Anda. están los hallazgos, ¡pam, pam, pam! Ah, y por si se lo perdieron o no lo quieren leer en el periódico, vayan al portal de la oficina de la Contralora y allí los pueden leer. Digo, eso no está bien tampoco, ¿verdad? En la medida que esos hallazgos, ocurren muchísimos hallazgos y el trabajo El titular fue 149,000 pesos en exceso por eso. en pagos a suplidores. Claro, cuando hay un hallazgo, el trabajo que hace la Contralora con sus auditores es sentarse con la otra parte, ver cada uno de ellos, que ellos contesten cada uno de esos mismos hallazgos para al final ella hacer un informe. No creo que haya estado bien lo que haya hecho, pero... No se va a quedar, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que vamos a usar la empatía y dice, espérate. A mí me están acusando aquí de hacer cosas por venganza. Ya me votaron. Bueno, ya me sacaron. Y ella fue muy elegante ayer en pelota dura. Ella dijo, mira, me tocaba, yo me iba a ir, la gobernadora me llamó. Pues está siendo elegante. Pero la realidad... Si la Contralora, que es en la mente de muchos, no hubiese hablado de Pues precios, claro. contrario a lo que Lo hubiesen hacer la dejado un gobernadora. año más. La realidad, que lo que hemos dicho, quieren manchar su salida y eso no es justo. Y aunque no fuera así, esa es la percepción al final del Por día. eso, entonces, aunque la gobernadora iba a hacer ese nombramiento no matter what, pero la percepción es que dijo algo contrario a usted. Eddie,
Lo que ¿Y hemos hablado eso? tú y yo aquí, el problema de comunicación efectiva política de la gobernadora. Toda buena noticia le embarra en el camino, porque si esta nominada es buena, como tú me estás diciendo, caramba, era una gran noticia. Y una reunión con la Contralora, y besitos y nos amamos, pero no, es una salida a garnata limpia. Y desviste un santo para vestir otro. Bueno, adición, Con los otra problemas- vez. Con los problemas que todavía hay en Otra el vez, Banco de está Desarrollo. buscando de adentro, porque de afuera, pero mira el caso, digo, no, yo te escuché por la mañana, Mm. el procurador del impedido. No, mano. esto- Oye, ese hombre no era presentable en sociedad, por amor a Dios. Si yo vengo escuchando esos casos horribles contra las pymes hace años, Doña Lucy. Doña La Lucy vi, doña estaba Lucy allí allí, al frente que- del Front Center. que mujer más íntegra no puede haber en Puerto Rico. Entonces, ¿a quién se le ocurre nominar a ese señor a ese puesto? ¿Sabes? Es que yo te digo, Pero hoy es viernes. hoy es Y viernes. las malas Y noticias el cuerpo a lo veces, sabe. Ah. y las malas noticias a veces, ¿verdad? Se sale de... No le estoy diciendo basura a nadie, pero le llaman throw out the trash. Ah, ya, porque no. la gente no lee periódicos los sábados. Esa es una máxima de comunicaciones. Pero es que ese señor no debió haber llegado a esa vista. Gobernador debió retirar su nombramiento Lo antes. llevo diciendo ¿Tú lo días, dijiste? Lo llevo diciendo días. Mira, Pero, de un tiempo para acá, y yo he tenido reserva con eso, los presidentes de los cuerpos son quienes radican el ente presentante de las querellas contra legisladores por actos. O sea, no estoy de ninguna manera salvándolos de responsabilidad. Lo que pasa es que en un pasado no muy lejano se desestimaban reclamos de personas que iban ante la legislatura a decir, mira, esta persona hizo esto, hizo lo otro, y le decían, ¿usted tiene conocimiento propio y personal? ¿No lo tiene? Pues no hay break. Pero entonces, ¿cómo el presidente del cuerpo sí tiene ese conocimiento propio y personal cuando muchas veces no presenció el hecho? Y este último caso nuevamente abre esa herida, me parece, donde el representante allá del Distrito 20 hace unas manifestaciones y unas presiones indebidas alegadamente. esa es la de la multa de tránsito. La de la multa de tránsito, Johnny Méndez yo no creo que iba con él en el carro. No creo. Ni estaba en las conversaciones telefónicas, yo espero. Que Pero sostuvo seguramente alegadamente con la comandante de área. Para ver el video, Ni seguramente. pero tuvo vio todo el que ver mundo. tampoco con los movimientos que se hicieron del oficial y del director de patrullas de carretera. No Entonces, ¿cómo ese creo. elemento? Es más, conociendo a Johnny, Ujú. lo paran, le da un ticket y se cae callado y se va con él. No va a poderse pelear con el policía. Perfecto. Porque la- ¿Cómo ese elemento de conocimiento propio y personal que se requiere inclusive, es lo que le estoy reclamando al procurador del impedido? Él no estuvo con ese conocimiento propio y personal de que existían esas barreras arquitectónicas. Él lo puso bajo juramento en la demanda, pero bueno. Eso era frívolo de siempre. ¿Cómo se suple entonces en la figura de un presidente de un cuerpo? Bueno, lo que pasa es que en el caso del presidente del cuerpo, ¿Tú tuviste que hacer eso? yo creo que lo tuve que hacer en un momento dado. Creo. Es que no me acuerdo y no quiero. Ya. Pero sí lo hice en una sola ocasión y obviamente hablé con el legislador. En la medida de que el presidente del cuerpo, obviamente, es el responsable de administrar esa rama constitucional, ¿verdad? Y cuando es un asunto que puede impactar o afectar la imagen del cuerpo, hay que proteger el cuerpo legislativo. Entonces, ¿qué puede hacer el presidente? Mira, el presidente puede decirle al presidente de la comisión, mira, yo te voy a referir esto porque yo vine en conocimiento que esto sucedió. Pero ese proceso de investigación de la comisión de ética sí tiene que traer a los testigos que presenciaron ese acto. Cuando yo era presidente, estaba la figura del panel ciudadano, que no era el que al final del camino tomaba determinación ética contra el legislador, porque la Constitución establece que son sus propios miembros, pero sí pasaba por ese crisol de que realmente cumplía con esos criterios básicos, la persona tenía conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese grupo ciudadano, prácticamente el 90% de las querellas nunca pasaban a la comisión de ética. Yo no sé si ese panel existe ahora, pero el presidente de la comisión, que creo que es Peña, el vicepresidente, Ángel Peña, que lo conozco y me parece un legislador de primer orden, una persona muy íntegra, lo que va a... Muy accesible. es un excelente legislador.
lo que va a tener entre sí es decir, ok, el presidente me refiere esto, porque como presidente del cuerpo hay un asunto de interés público y quiere que se investigue. Pero cuando él lo investigue, tiene que ser basado en lo que establece el Código de Ética de la Cámara de Representantes. Si no hay evidencia palpable de ese acto, pues saldrá bien. Pero la realidad es que en este caso hay bastante evidencia fílmica, ¿no? Y videos y cosas que el legislador probablemente tiene un problema en sus manos, no que vaya a perder su escaño, pero sí tiene una situación ética que se tiene que atender. El afectado aquí al final del día pudiera ser el imputado de conducta antiética. Correcto. ¿Le pudiera levantar eso más adelante de que al presidente ser quien presenta la querella? Yo dudo que lo vaya a hacer en la Comisión de Ética y impugnar la capacidad del presidente para presentar querellas, pero si eso prosperase más allá de... Lo que pasa es que los tribunales aquí no tienen nada que decir. ¿O sí, Jaime? No tienen que decir. No, esto es un asunto totalmente político. Dispuesto por la Constitución. Totalmente político. A menos que haya un crimen, un delito, entonces se refiere a... ¿Le pudiera costar el puesto? ¿Tú entiendes que esto es una multa? Yo no creo que llegue a costarle no debería costarle el puesto, pero una multa y una reprimenda puede ser. Hubo que transferir al director de carretera que después renunció. Bueno, pero el comandante de área fue retirado. Bueno, lo que pasa es que hay unos actos ahí que hay otros que asumen esa situación. Claro, si hay una situación a ese nivel. ¿Quién puso a mover los hilos? Bueno, si llega a ese nivel, pues sí puede tener un problema de estadía en su oficina. Gracias, te veo la semana que viene. Un placer, Eddie. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Ya llegó Achero. Vengo ahorita con una información del Departamento de Educación complicada y una ex secretaria que, mire, le cancelaron no una, no dos, 3 certificaciones, pero les cuento ya mismo. En la línea telefónica tengo a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, la licenciada Valerie Rodríguez Erazo. Buenos días, licenciada, bienvenida. Hola, bienvenido, saludos a ti y a todos los radioescuchas. Quería establecer esta conversación desde ayer por razón de lo que estaba suscitándose, pero parece que hay otro evento adicional, más allá de la presentación de la Oficina Independiente de No Protección al Consumidor, que ha estado durmiendo por 5 años, ¿verdad? Encima de esto, la Junta de Supervisión Fiscal envía una comunicación o un recurso también para apercibir al Tribunal Federal y al Tribunal Supremo, me parece, a las 2, usted me corregirá, para propósitos de si esto va a impactar la factura a futuro o no. ¿Cómo podemos entender esto cuando mucha gente ve que son 3 instituciones del Estado, entiéndase el DACO, la OIPC y el negociado de energía, discutiendo un asunto en que no se pueden poner de acuerdo en una administración del mismo partido? Yo no he visto la moción que están diciendo que se radicó. En el Tribunal Supremo no se ha radicado nada, nosotros no nos han notificado, por lo menos no se ha notificado. Y tampoco se me ha notificado de la que aparentemente radicaron ante el Tribunal Federal en el caso donde Luma fue, como yo digo, corriendo a pedir auxilio, porque ellos lo que buscan es paralizar el caso que está corriendo, su curso ordinario ahora mismo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tendría que examinarlo. Siempre he dicho, la ley promesa es clara, ellos tienen que tener quórum, ahora mismo no hay quórum, solamente hay un miembro de junta, los demás miembros fueron votados por el presidente Trump, o sea que no quiero comentarte porque quiero ver cómo es que ellos le dan la vuelta al planteamiento. Claro, cómo es que ellos solicitan esta intervención. Y te digo más, yo misma antes de entrar a esta llamada estaba revisando mi promesa y dice en su sección bien claro, activities requiring approval of majority of members. Entre ellas está la sección 2144 del título que dice to approve or disapprove the infrastructure project of a critical project. Entonces cuando vas presupuesto de infraestructura crítica. No, o por ejemplo, cuando dice to cause a legislative act not to be enforced under section 20. Eso es para derogar legislación. Esto un poco se desprende de algo que decía Jorge Colberg anoche, compañero del programa de Jugando Pelota Dura, donde decía que de acuerdo a promesa a usted, secretaria, no le asiste la razón
porque la situación que había descrito de que no había junta, de qué junta se referían, que en efecto para ciertas actividades la junta se requiere que haya el quórum y para otra no. Era lo que decía básicamente Jorge Colberg anoche. Usted está describiendo dentro de la letra de la ley promesa para cuáles se requiere que haya una junta debidamente constituida con mayoría absoluta y para cuáles no, ¿correcto? Exacto, pero recuerda, cuando promesa utiliza to cause a legislative act not to be enforced, eso también se interpreta que es detener la implementación. Claro, que tiene que ver también con lo que es la ejecución de fiscalización. Under, que estoy aquí en Spanglish. Sí, under legislation, o sea, que lo establece una legislación. Y lo que nosotros estamos diciendo es, en este caso de Luma, la ley orgánica, que es una legislación, pero es una ley, no le da autorización al negociado haber otorgado este relevo. Entonces, cuando vas a esa sección y después ves que te revierte, o sea, ¿qué se requiere mayoría? Esta interpretación de Legislative Act, cuando vas a la sección 2144, habla bien claro que in review of activities to ensure compliance with the fiscal plan. Y según lo que ellos comentaban, y de nuevo no he visto la moción, y Colbert tiende a repetir lo que le envían sin un análisis, a mi juicio, profundo de la ley, cuando tú ves el artículo, dice que para cualquier actividad donde tú vas a tener que asegurar un plan fiscal, y eso es lo que le estaba alegando en el programa, que Correcto. era para asegurar el plan fiscal de la autoridad, adivina qué, promesa dice que requieres mayoría. O sea que no es cierto que ellos pueden acudir a hacer, forzar o implementar un plan fiscal cuando en efecto la Junta no tiene mayoría ni siquiera para establecer un quórum. Pero de nuevo, no he visto esa moción. Cuando nos las notifiquen, si en efecto fue que la radicaron, con muchísimo gusto la estaríamos leyendo y con muchísimo gusto vamos a estar posándole a la jueza Swain lo que dice la propia ley promesa, donde les requiere este tipo de actuación mayoría. Y ellos nuevamente no hay junta en el sentido de que ellos no pueden tomar decisiones de política pública, no pueden tomar diferentes determinaciones donde la propia ley les requiere mayoría y ellos ni siquiera llegan al quórum, que es 4 miembros. La Oficina Independiente de No Protección al Consumidor presenta este recurso donde exigen por casi 3 o 4 páginas y denotan la gran capacidad y facultades que ellos tienen de acuerdo con su ley que le habilita y que se dejaron quitar otros poderes y se dejaron quitar el presupuesto y que habían presentado una oposición, dicen en el recurso, y que no les hicieron caso y que ahí lo dejaron, ¿verdad? Y ahora vienen. ¿Ha tenido oportunidad de dialogar con la licenciada que dirige estos esfuerzos en esa oficina? ¿Ha habido conversaciones entre ustedes? ¿Hay manera de conciliar las posiciones que ambas esbozan en los sendos recursos? Mira, no ha habido ninguna comunicación y honestamente, y no es por verdad, no es por atacar ni por criticar, porque yo creo que todos yo sí lo hago, yo no tengo ayudar. problema, porque esa oficina no es ni la mitad de lo que originalmente iba a ser. Y lo conozco por cuenta propia, secretaria. Pues yo fui el primer nominado de esa oficina, by the way. 2014. Pues la persona que tengo que consultar, pero la realidad es que yo ni conocía bien de esta oficina. No la culpo. Mucha gente no sabía ni que existía. Ni que existe, y y es lamentable porque la verdad que la gente tiene muchas preocupaciones. De hecho, a mí todos los días me piden, por favor, secretaria, ¿la puede hacer algo con la factura, con la tarifa? Y la tarifa, ¿verdad? Lo que cobran Luma, eso sí está tiene jurisdicción primaria exclusiva el negociado y así lo establece la ley. O sea que por eso es que el DASCO no se puede involucrar en asuntos de tarifa per se. Pero la realidad es que, mira, yo no sé cómo esta etapa del juego, si había interés genuino en apoyar al pueblo, ¿no? A los derechos que se le quitaron a los consumidores cuando el negociado dio este relevo. La realidad es que, ¿por qué no lo hizo antes? Yo radiqué. ¿Alguien le habrá mandado para ponerle el pie a usted, secretaria? Porque está luciendo demasiado bien.
Pues no sé, eso no sé, de verdad que, y si es así es lamentable porque esto no debe ser algo personal. Yo estoy ahí a abogar por los derechos que se le fueron eliminados a los consumidores, el derecho de poder reclamar y exigir cuando usted haya sufrido un daño. No sé por qué ya no lo he hecho, de hecho creo que está en la oficina desde el 2019, no sé por qué no lo hizo antes, y si fuera que es que no sabía, yo radiqué este recurso en julio 22 ante el Tribunal de Primera Instancia. Esto ha sido bastante público y notorio. Ese era el foro que ya tenía que haber acudido para pedir ser amigos de la Corte, como lo hizo tanto Cámara y Senado y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica. De hecho, porque ellos lo hicieron con tanta premura, cuando finalmente el Tribunal Supremo acoge el recurso, lo acoge y notifica a todas las partes que están ahí como amigos de la Corte y sube el expediente. O sea que podemos pensar que a lo mejor con esa actuación permitieron la intervención, pero yo honestamente no pienso como un tribunal el día antes de que culmine el proceso de presentar las alegaciones con ya un expediente básicamente solicitado y ya el recurso aceptado, permita esta intervención de última hora. La realidad, si lo hiciera, para una recomendación, si me escuchan la oficina de la OIPC, tenían que haberlo hecho y decidir de qué lado están, porque entonces para colmo intervienen. Mínimo no debieron haberle levantado el teléfono y llamarla a usted y decirle, mire, voy a radicar esto porque yo creo que yo soy el mecanismo y la herramienta o el ente con facultades para defender esto, por deferencia mínimamente. Bueno, yo lo hubiese hecho, pero usted lo hubiese hecho, usted hubiese procedido de esa manera. Es que al final tú te tienes que preguntar, ¿cuál es el norte ahí? Si tu norte verdaderamente es ayudar a los consumidores, ¿por qué casas una pelea con el DACO? Si somos los únicos que lo estamos haciendo desde el día 1. O sea, ¿por qué no radicas y dices, en efecto, DACO tiene la razón, porque este relevo entendemos que nunca había procedido, como lo hizo el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, como lo ha hecho Cámara y Senado? Porque ese debe ser tu norte. Si tu norte es otro, es que yo quiero buscar protagonismo, ego, que la gente de repente sepa quién es mi oficina, pues entonces ahí uno radica. Por eso parecería que alguien le dijo, métete ahí, que por ahí humea y vas a coger prensa y vas a ser relevante. ¿Pudiera ser eso entonces? Sí, pero y la realidad, tiene que, o sea, eso es lo único que puedo pensar. Qué bueno que se dieron cuenta con nuestros esfuerzos de que ese relevo nunca debió haber sido otorgado, de que a nuestro juicio, ¿verdad? Y estaremos viendo que va a terminar el Tribunal Supremo, que a nuestro juicio ese relevo nunca es ilegal. Y va en por lo menos están de acuerdo en ese punto, de que entienden de que el relevo es ilegal. Lo que me trae a la otra posición que ustedes esbozan, ¿verdad? En términos de la responsabilidad por negligencia del Código Civil. Y he hablado de eso en estos días, secretaria, porque no sé, y más cuando se reclama el asunto de LEPAO, que lo trae la licenciada Rivera Díaz en su escrito, de que no se publicó, no se llevaron a cabo vistas públicas. Las funciones del negociado de energía, que by the way quedan un poquito más claras hoy, con una columna que hay del profesor Fernando Agraid en el periódico Nuevo Día, en términos de que tiene ciertas funciones cuasi judiciales para emitir resoluciones tipo sentencias, por decirlo de una manera para explicarlo más básico. Y también tiene una posición o unas posturas cuasi legislativas en términos de las políticas que se van a seguir, la revisión de las facturas y todo lo demás, que le delegó el legislador. Usted había estado reclamando de que el legislador tenía que haber concedido esa potencialidad de que hubiese el relevo, de conceder el relevo, que había que legislar si se les iba a dar. Esa concesión que le hace el legislador, que le delega, esa delegación que le hace al negociado, ¿no contemplaba la figura de estos relevos? Que se hicieron por resolución, claro, evidentemente. No contemplaba, y te digo más, y de nuevo, por eso te digo, este argumento que de repente ya trae a última hora de las vistas, nada. Esto no es un reglamento, esto no es una carta circular, esto no es una orden administrativa, esto es una resolución de un organismo
con capacidad en ley que se llama negociado de energía, donde se Sí, lo que otorgó. pasa, O sea a mi que no hay juicio- no hay que llevarlo a vista pública, no hay que presentarle oportunidad a las personas para presentar comentarios como se haría para un reglamento, carta circular o carta o orden administrativa, ¿correcto? Eddie, lo que pasa es que yo no me quiero entrar en esta controversia porque esa controversia no estaba planteada ante el Tribunal Supremo y Ya. ya ellos habían acogido el recurso Ok. cuando ellos finalmente deciden elevar los recursos de certificación, eso no estaba. O sea, por eso te digo, vamos a quedarnos en los argumentos que el Tribunal Supremo examinó antes de tomar la Digo, decisión. lo que pasa es que eso es lo que ella este está recurso. argumentando para decir que el relevo es ilegal, ¿no? Pero es que por eso es que te digo, es una intervención a última hora. Ya. Que no debería haber traído controversias nuevas. La realidad es que esto es bien sencillo. La primera pregunta, ¿qué dice la ley orgánica, verdad? Para los que nos escuchan, la ley orgánica es la ley que habilita, la ley que crea el negociado de energía. Entre las potestades que tiene el negociado, ellos sí tienen la potestad de establecer la tarifa. La tarifa que ustedes le van a cobrar por este servicio de energía. Eso sí es jurisdicción primaria y exclusiva. Y suprimir o añadir partidas, como las que más reciente han añadido de las pensiones. Tienen esa facultad, esa autoridad de ley. Bueno, la realidad es que lo que tienen la ley, la facultad para establecer la tarifa, lo que te van a cobrar. Y eso es el negociado, eso no es Luma. Luma sí tiene que pedir permiso al negociado para establecer la tarifa. Y eso queda claro en la ley. Ahora, que siempre he dicho, su propia ley dice que cuando ellos hacen ese ejercicio, tanto de tarifa como política pública energética, correcto, y todas las demás obligaciones que está llamada en ley, siempre tienen que cumplir con tres cosas fundamentales. Y este es el artículo 6.3, inciso RR, de la ley orgánica del negociado. La primera, siempre tienen que cumplir con las leyes aplicables. ¿Qué significa? Que la ley que está, ellos no pueden ir por encima en sus determinaciones de las leyes aplicables. Ahí donde digo, Código Civil. El Código Civil en Puerto Rico es ley, es una fuente primaria de derecho y es el Código Civil el que establece que el que... Pero en muchas instancias es supletorio, secretaria. No, nunca, Eddie, nunca es supletorio. Búscate todas las si hay leyes específicas de energía, no, entonces complementa, ¿no? Pero tendría que haber una ley especial que establezca lo contrario. Y ahí es el argumento de la Cámara y el Senado de Puerto Rico. Nosotros no legislamos una ley especial que le da esa potestad a ellos de brincarse el Código Civil. Yeah. ¿Dónde está esa ley? Por ende no es supletorio, es fuente de derecho, es fuente primaria de derecho. Y eso es lo que está alegando el DACO. O sea, tú no tenías potestad, no tienes autorización alguna en tu ley orgánica para conceder este tipo de relevo de responsabilidad. Segundo, tu propia ley dice que toda tu actuación tiene que ir primero conforme a las leyes aplicables, segundo, a favor del interés público y tercero, y mira la ironía, a favor de los derechos del consumidor. No cumpliste con ninguna. Si tú no querías cumplir con las disposiciones del Código Civil que establece que el que causa daño por su negligencia, ¿verdad? Sin intención o negligencia, tiene que responder. Si tú querías brincarte ese artículo, tú tenías que haber ido a la Asamblea Legislativa y haber creado una ley especial donde te lo otorga esa potestad al negociado. Hay una posición en ese sentido que quiero que me explique también, porque se habla de los artículos del Código Civil, para ser más específico, que tienen que ver con reparar agravios por negligencia, ¿correcto? Sí, ese es lo que era el famoso 1802. De los antes, correcto. Pero estaba el 1804 entonces, también, secretaria, que es responder por las acciones de mis empleados, de mis hijos o de cualquier persona que yo le supla capacidad, o que la famosa responsabilidad vicaria. Si nosotros contratamos un representante, un agente de nosotros para que haga esa operación, pero seguimos siendo dueños de los haberes, de los cables, de los postes, de todo lo demás, ¿eso no nos aplicaría entonces a nosotros en esa vertiente? No, porque eso le encanta decir, no, porque y vamos a explicárselo más sencillo a los que nos escuchan. Si el día de mañana yo soy dueña de una casa y te la alquilo a ti, y tú la estás usando, ¿verdad? Tienes el dominio y uso, y tú te tiras, tú le pusiste un tratamiento al piso,
y hiciste una fiesta y por Ujú. culpa del tratamiento o algo que tú le aplicaste al piso se cayó medio mundo y se Ajá, rompieron los huesos, ajá. la responsabilidad no es del dueño, la responsabilidad es tuya por tu actuación. O sea que eso no es cierto. Y por eso es otra idea dice, pues, El y si ejemplo que tengo yo que siempre responder, doy, tenemos una cafetería y contratamos un gerente. El gerente mapeó y le puso algo al piso que ese día todo el mundo se cayó. ¿Quién responde? no, pero en ese caso el gerente trabaja para el patrono. En el caso Ajá, de un pero alquiler, contratamos, pero es que lo contratamos, tenemos un contrato con ese operador, ¿o no? no, pero en este caso, sí, pero es distinto. Es si hay contrato o tú eres empleado. Ujú. Son distintos. El caso que tú me dijiste de la cafetería debe ser un empleado. O sea, Si es el un dueño no contrato, pues responde por el no contratista, sí necesariamente. por el empleado, es lo que me está No, diciendo. en el caso clásico que te acaba de la Ujú. casa, se cayeron y se rompieron tres, pues eso no es culpa del dueño. Tú tenías posesión de la casa y tú decidiste poner producto que ocasionó que todo el mundo se cayera y se rompiera el brazo. Respondes tú, no responde el dueño. Y de nuevo, esta gran teoría, porque el humano no quiere responder por nada, Dios mío, es una compañía que ellos quieren todo el dinero y echarle la culpa a todo el mundo menos a ellos. Y siempre hago este ejercicio básico. Eddie, ¿quién es ahora mismo? ¿A quién tú le pagas la factura? A Luma. ¿De quiénes son los Porque tienen un empleados? contrato para De facturar. Luma. Pero no importa el contrato, es que son ellos los responsables. ¿De quién es la responsabilidad de mantener el sistema? De Luma. ¿De quiénes son los vehículos que van a reparar? De Luma. ¿De quiénes son los empleados? De Luma. O sea, que de verdad, ¿hasta qué punto vamos a llegar donde ellos no quieran ningún tipo de responsabilidad? A mí me queda bien claro, ellos son los que están llamados por el contrato que he firmado a mantener todo el sistema y son los responsables de que si ocurriera algo y se puede probar que es una negligencia, deberían responder como cualquier otra compañía en Puerto Rico, como lo hace el gobierno de Puerto Rico, como la hacía la autoridad en su momento. O sea que, y de nuevo, volviendo atrás el Ujú. argumento de que nosotros traímos, porque tú sabes que ellos son rapiditos en amenazar, pues si eso ocurre, pues te subo la tarifa. Ellos resuelven todo con la tarifa. Ujú. Pues fabuloso, primero ellos no pueden subir la tarifa, eso Usted potestad la insiste tiene en el que tienen que negociado. responder con sus Y, propios patrimonios. exacto, Ujú. y cuando nos vamos nuevamente a la ley del negociado que establece cuáles son los parámetros que usa el negociado para establecer una tarifa, la primera, artículo 6.3, tiene que ir conforme a las leyes aplicables y el Código Civil establece que si de verdad se establece la negligencia, esa negligencia la paga quien la causa de su propio patrimonio, o sea, de su propio dinero. Y eso de nuevamente está ahí, eso es Código Civil, eso es ley. Al ellos no tener una ley especial que disponga lo contrario, el argumento que está haciendo el DACO es que ellos, primero, la negligencia tienen que responder y segundo, no pueden socializarla, no te la pueden pasar a ti. Senadora, secretaria, lo próximo que le voy a preguntar se da dentro de un contexto de algo que ha pasado en estos últimos días. Ha habido unas reuniones con FEMA en Puerto Rico. Vino Doug Austin, uno de los principales ejecutivos de la matriz de Luma, con una narrativa parecida a la de la Casa Blanca. Se reunió con la gobernadora. Si la gobernadora llega a entendidos con Luma y la llama a usted hoy por la tarde para que retire esa reclamación, la pondría en una posición difícil. ¿Eso pudiera pasar? Porque ahora parece que las cosas están mejores con Luma. Eddie, eso no ha ocurrido Ujú. y no estimo que vaya a pasar. O sea, la gobernadora siempre ha sido enfática que todo que sea para ayudar a la gente Ella está on tiene la board aval con de ese ella. reclamo suyo. Pues claro, ella siempre, yo lo hablé con ella en su momento y me Ujú. dijo, Valerie, todo lo que sea a favor de la gente y conforme a derecho, y verdad, y a los parámetros de la agencia que cada uno, verdad, está facultado para poder trabajarlo, que así fuese. O sea que no, de nuevo, no voy a responder a cosas hipotéticas, eso no ha ocurrido, Ujú. y la realidad que nuevamente, el DACO no está inmiscuyéndose en los asuntos energéticos de Puerto Rico. O sea, porque quieren llevarlo a eso, porque están desesperados de cómo paralizan este caso. El DACO es la agencia llamada en ley para velar por todos los derechos de los consumidores. Aquí se le quitó un derecho esencial, un derecho que nunca debió, que es el derecho de los consumidores de poder reclamar si han sufrido algún daño.
Esta es la única compañía en todo Puerto Rico que goza de un privilegio tan extenso que si ellos le hacen cualquier cosa, sea por su negligencia, nadie puede ir a reclamarle. De hecho, nadie ni siquiera podría ir ni a los tribunales a reclamarme conforme este relevo de responsabilidad. Gracias, secretaria. Me traiciona el tiempo, lamentablemente. Espero poder dialogar con ustedes para ver los próximos pasos futuros. Un abrazo. Gracias. Excelente fin de semana. Secretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo, con nosotros. Cuando regresemos de la pausa, ya está aquí el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. A ver qué nos va a decir, porque esta semana, como dijo Jaime ahorita, ha estado un poquito complicada. A ver cuál pudiera ser el desenlace de hoy por la tarde, porque son las 6:23, queda mucho todavía. A ver qué nos dice el buen amigo, el licenciado Irán Torres Montalvo. Con nosotros, como todos los viernes, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres y Montalvo. Buenos días, Irán, bienvenido. Buenos días para ti, Eddie. Buenos días a los amigos Radio Escucha y los amigos televidentes también. Muchas cosas pasando esta semana. El nombramiento más reciente de Carmen Vega Fournier, pasada o actual todavía. Ella sigue presidiendo el banco. ¿Va a ocupar los dos puestos o estaría imposibilitada de ocupar los dos puestos? No, estaría imposibilitada de ocupar ambos cargos. Con esta nominación, nuestra gobernadora pues ahora ya tiene esa base cubierta en cuanto a la oficina del Contralor de Puerto Rico. Como recordaremos, ya la actual, ¿verdad? O la que hasta ayer era la Contralora de Puerto Rico, había vencido su término ya como del 2021, 22 me parece, había estado ocupándolo en lo que se designaba un sustituto. El cuatrienio pasado se habían intentado hacer nominaciones, pero por el asunto de que teníamos el gobierno aquel compartido, pues no se había podido llegar a un consenso. Creo que en un momento dado Wanda Vázquez también se aprobó en Senado, había había hecho sus nominaciones y tampoco se había logrado ese consenso que hacía falta. Así que pues ahora estamos esperanzados de que pues se dé esa aprobación en el Senado y la Cámara de Representantes y que tengamos una Contralora que haga el trabajo por los próximos 10 años. Honestamente, y si tú me lo dices, yo lo voy a creer. Sí. ¿Esta nominación venía esta semana como quiera o tuvo algo que ver y se aceleró por el asunto de Pritz y de Cataño? Mira, la realidad es que la gobernadora llevaba ya tiempo en el proceso de identificar la persona que iba a estar nominando para ocupar la posición de la Contraloría, que coincidió, ¿verdad? Y yo estoy en la calle, lo he escuchado de varias personas que me dicen, pero esta nominación viene ahora por el tema de Cataño, por lo de Pritz, por las investigaciones. Para nada, este era un tema que la gobernadora ya había estado evaluando hacía ya un tiempo y que pues tomó la determinación esta semana de hacer la nominación. Las investigaciones que ya están en curso, los procesos que se están dando en la oficina del Contralor, todo eso continuará, ¿verdad? Habrán cambios de política pública como ocurre en todas las agencias gubernamentales cuando llega un jefe nuevo, pero los procesos de investigación, eso es continuo. El Contralor está todo el tiempo haciendo auditorías en los municipios, en las agencias de gobierno. Todos esos procesos van a estar continuando, así que este cambio no significa, ¿verdad?, que se van a dar por terminado, que van a cesar investigaciones, ¿verdad? Todo lo contrario. Yo creo que Carmen, y conociendo la integridad, el profesionalismo que tiene, la hoja de servicio, ¿verdad?, como CPA, como auditora, pues la facultan para hacer un trabajo excelente y yo sé que lo va a estar haciendo. Le está rezando al coro, la conozco, doy fe de sus credenciales, la están atacando por asuntos políticos. Yo creo que al contrario, eso la realza, porque así somos los puertorriqueños, somos pasionales, ponemos cosas en las redes sociales, participamos en la política, en nuestro deporte nacional, así que eso no creo que la vaya a desacreditar para llevar a cabo el puesto. Pero fíjate, volviendo a Yasmín Valdivieso, hace varias cosas en las últimas horas. Entre ellas, dice que revela conversaciones que ha tenido con secretarios de justicia del PNP, al menos 2, que les decía, tráiganme populares, porque yo tengo que equiparar la cosa. Es una acusación muy seria. Y publica los hallazgos preliminares de la situación de Cataño. Mira, yo creo, y esto es una opinión mía muy personal, cuando uno entra al gobierno a ocupar posiciones como esta, uno tiene que ser elegante tanto en la llegada como en la salida. Yo creo que ese tipo de actitud, ¿verdad?, da un poco de qué hablar en cuanto a que pues no está dejando su puesto en los mejores términos, hablando cosas, ¿verdad?, conversaciones que se dieron en privado, que pues ya no dicen los nombres para que las otras personas se defiendan, lo nieguen o digan lo que quieran decir. Al respecto, pues yo creo que, y me voy a circunscribir a eso, hay que ser elegante, ¿verdad?, como uno dice en la victoria y también en la derrota, así que yo creo que con eso te lo contesto y lo dejamos ahí. Y pasamos la página y tenemos una persona ahora que yo creo que va a ocupar a hacer un buen trabajo en esa posición. Sin decir cuánto le pudiera complicar el panorama entonces que le deja a Carmen Vega Fournier. Porque si ella habla de ciertas cosas, está entonces la Contralora entrante
obligada a investigarlas también. Eso será una determinación, ¿verdad?, de la nueva Contralora una vez pues ya ocupe el cargo en propiedad, que va a investigar o no sobre estas alegaciones que se están haciendo, pero como te mencioné, pues uno tiene que saber ganar, saber perder y ser elegante en ambos escenarios. Yasmín Valdivieso lleva años sosteniendo ciertas cosas que deben cambiar ahí, al punto de que en varias instancias, yo públicamente cuando coincidí con ella en foro le digo, mire, yo he sido asesor legislativo por 23 años, vamos a sentarnos y yo no le cobro nada. Pro bono, le rehago y lo he hablado con Luis Pérez también, el director de ética. Si quieren cambiar cosas en la ley para que tengan más garra, nos sentamos y con mucho gusto yo les hago un borrador libre de costo porque yo entiendo que la función que ustedes hacen es importante para Puerto Rico y para disuadir conductas antisociales, antiéticas, criminales e ilegales. Nunca pasó de ahí, ¿verdad? Nunca recibí otra llamada para esos propósitos, pero ella se ha quejado que hay cosas que hay que cambiar en la ley de Contraloría, de ética y quizás de algunas otras para disuadir estas conductas criminales. ¿Entiendes que algo de eso va a ocurrir pronto? Mira, siempre hace falta, como tiene que ver con las agencias gubernamentales, y quiero generalizar, ¿verdad? Agencias, incluyendo la oficina del Contralor de Puerto Rico, siempre hace falta temperar lo que son las leyes habilitadoras de estas entidades en cuanto a lo que son los poderes investigativos, los poderes para requerir documentos y todas estas facultades que las hacen poder funcionar, pues tienen que atemperarse a los tiempos modernos. Así que yo estoy seguro que una vez llegue la nueva Contralora, pues hará ese análisis de ver dónde se pueden hacer cambios para mejorar la labor que hace la Oficina del Contralor de Puerto Rico, que tiene un rol sumamente importante, porque la Oficina del Contralor, ¿verdad?, no es como el Departamento de Justicia, Fiscalía Federal, ¿verdad? Realmente tienen un rol de hacer auditorías, hacer investigaciones, que lo que están buscando es mejorar la eficiencia gubernamental, no necesariamente, ¿verdad?, aunque siempre ocurre en el camino, que detectan conductas que se refieren al Departamento de Justicia y se materializan luego más adelante en cargos criminales o cargos por corrupción. Realmente el rol de ellos es de auditar que el trabajo en el gobierno se haga de manera eficiente. Tan es así que cuando hay un informe del Contralor te da una nota de A, B, C, como si fuésemos en la escuela, ¿verdad? Y a veces las oficinas de los legisladores se molestan cuando le dan una C, una D, porque no hacen el trabajo administrativo dentro de sus oficinas de la manera correcta. Lo mismo con las agencias gubernamentales y los municipios, y ese es un rol sumamente importante para asegurarnos que los fondos públicos se usen de manera eficiente. Así que tienen un rol sumamente importante, y todo lo que se puede hacer para mejorar ese trabajo pues se tiene que tomar en serio. Discutí ahorita con la secretaria del DACO una situación que la he venido viendo en los comentarios que siempre leo de las redes de nosotros acá en el programa, Irán, y que me preocupa porque esta situación con la electricidad, con el servicio eléctrico, que toma un giro distinto esta semana en varias vertientes, y voy a hablar de eso cuando regresemos de la pausa, quiero que me explique, porque aquí parece que hay 3 agencias de esta administración PNP, nombrada por PNP, que están peleándose entre sí y que no hay nadie que les ponga control ni algún tipo de dirección en cuanto a qué debe ir para, de alguna manera, representar y defender al consumidor. Quiero que me expliques estas diferencias, en dónde pudiera terminar todo esto. Y parece que hay amor de nuevo entre Luma y la gobernadora. Vamos a ver, esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Chero, si estas pausas se publicaran, ¿ah? Continúo dialogando con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, don Irán Torres y Montalvo. Y te decía que he estado dándole seguimiento a esta situación del reclamo del DACO por los enseres dañados, que se suma a la controversia otra agencia, o lo que la gente percibe como que es parte del gobierno, y que no entiende cómo es que el DACO está peleando con la oficina independiente y con el negociado de energía. La gente lo ve todo como ente de gobierno al final del día. Tú puedes ser una corporación pública, puedes ser una secretaría. O sea, al final del día se piensa que se le responde a la figura del gobernador o gobernadora, y que si no funciona, la gobernadora lo puede sustituir o la puede sustituir. Hay una cosa que se llama los nombramientos a término, que en un momento dado, cuando tú y yo estábamos en otra emisora, se intentó hacer con el procurador del veterano. ¿Te acuerdas? Con Agustín Montañez, y fue al tribunal y dijo, yo soy un nombramiento a término, usted no me puede tocar hasta que se venza el término. Y eso las procuradorías y otros tipos de figuras, como la Contralora, me parece que es una de ellas también, ¿no? Lo que pasa es que como su término está vencido, hay una cláusula
que se permite que se quede en el puesto, como pasó con Manuel Díaz Saldaña. Manuel Díaz Saldaña estuvo 13 años. Ya Yasmín Valdivieso lleva 15. ¿A qué voy con esto? La gente no entiende cómo es que se están peleando entes del gobierno que han jurado defendernos, que el sistema sea bueno, que tenga un buen precio, y parecería que están defendiendo otros intereses y encima de eso peleándose entre ellos. Pues mira, Eddie, ¿Cómo explicamos esto? Para tratar de ponerlo lo más en arroz de bichuelas posible, cuando se privatice el sistema eléctrico de Puerto Rico, ¿verdad? Entiéndase lo que es la distribución que la tiene Luma y la generación que la genera de Puerto Rico, se tiene que crear esta entidad conocida como el negociado de energía, que es una especie de... Es una agencia gubernamental, pero que tiene un rol como de intermediario entre el gobierno de Puerto Rico y estas compañías privadas. Tan es así que, por ejemplo, cada vez que Luma, ¿verdad? Por ejemplo, que entiende que es meritorio solicitar un aumento en la tarifa, pues va y se lo peticiona al negociado. De la misma manera, cuando hay asuntos como, por ejemplo, baja el precio del barril de petróleo o los combustibles que se utilizan para generar energía, pues entonces es el negociador que entra para ajustar esa tarifa. Porque, y lo he dicho todos estos días, yo fui el nominado a esa oficina independiente la primera vez que se creó. Eso es del 2014 con la ley 57. Después hubo otras legislaciones adicionales, pero había una comisión de energía, había una oficina de política energética y se creó esta otra oficina para protección del consumidor, que era como un DACO, pero para el cliente energético. Pues, así fue que esa era la idea. Todo terminó después dentro del negociado. Dentro de esa estructura, correcto, del negociado, exacto, y otras cuantas agencias más metidas ahí dentro, pues se crea también esta figura del OIPC, que de la manera que yo más fácil lo puedo describir, es como un mini DACO para básicamente creo que es agua, luz y telecomunicaciones. Pero en el tema que nos concierne a nosotros ahora mismo, pues estamos hablando en el tema del servicio eléctrico y la energía. Ok, el Departamento de Asuntos del Consumidor, por otro lado, ¿verdad? Que tiene la ley que lo faculta, que es la ley 5 de 1973, esa me la sé de memoria, tiene también dentro de sus poderes y facultades el poder llevar pleitos a los tribunales en representación del pueblo de Puerto Rico. Y utilizando esa facultad, nuestra secretaria actual del DACO, la licenciada Valeria Rodríguez Erazo, pues presenta un pleito ante el tribunal para impugnar esta especie de protección jurídica que tiene el Luma contra reclamos de los consumidores por el tema de que me dañaron un televisor, un generador, el aire acondicionado y demás, que pues, es un asunto sumamente novel e interesante en defensa de los consumidores. En ese sentido, pues yo apoyo esta iniciativa. ¿La de quién? Porque parece que la de... Bueno, la iniciativa es diferente a la licenciada. No, pero la iniciativa de poder llevar el pleito en defensa de los consumidores, yo lo apoyo, ¿verdad? Yo toda mi vida he sido un defensor de los consumidores. Yo llevé el caso de la fotomulta, este expreso y todo lo demás. Hermano. Pues ahí hay que ponerle un asterisco a ese asunto, pero ahora con la entrada de la OIPC, yo creo que en cierta medida podemos verlo desde un punto de vista positivo, en el sentido de que las facultades que tiene la OIPC... Me gusta tú. No, vamos por partes, te voy llevando. Quizás suplen algunos cuestionamientos que se podrían hacer sobre el standing que tiene DACO para este pleito en específico. Porque yo creo que aunque la naturaleza del asunto y los planteamientos que está haciendo el Departamento de Asuntos del Consumidor... No, mira, está haciendo el trabajo que tiene que hacer como secretaria del DACO, y yo eso se lo reconozco y se lo aplaudo. Pero donde yo escucho, cuando uno habla con abogados por ahí que hemos trabajado en pleitos de clase y asuntos de consumidor de esta naturaleza, donde quizás los planteamientos en contra del caso de DACO podrían haber tenido un poquito de certeza, era en el tema del standing, de si puede o no puede DACO, la agencia idónea para llevar este pleito en específico en contra de Luma por los enseres. Es un reclamo de consumidor, correcto. Pero hay una oficina que es del consumidor energético. Correcto. Que no había hecho ahí está el detalle. Para eso. Pues, exacto, podemos decir que quizás no había hecho nada al respecto sobre este tema por los pasados años, eso es para otro día, pero entonces con la llegada ahora o la intención de ellos de entrar en este pleito, pues podría quizás suplir ese detalle sobre el standing que se le podía reclamar a DACO, como la legitimación activa, ¿verdad? El standing. Como esto es un asunto que está en los tribunales, el tiempo dirá, lo demás que pudiéramos conversar aquí sería especular, pero yo creo que hay diferentes maneras de verlo. Yo quiero pensar de manera positiva que con la entrada de la OIPC ahora este pleito, pues quizás suple ese señalamiento que le podría hacer la defensa de Luma al DACO. Vaso medio lleno. Hay que verlo de manera optimista, ¿verdad? Aquí se está luchando por el derecho de los consumidores, se está dando la pelea contra Luma en todos los foros. La gobernadora, ¿verdad? A través del SAL de Energía y el Comité de Energía se está haciendo el trabajo para cumplir con esa promesa de sacarlos, y también le estamos dando la pelea a los tribunales por el tema de los enseres. Tiene capacidades como las de un tribunal y tiene capacidad como la de la legislatura, ¿sí o no?
Las tiene, dentro de lo que es. Las tiene, ¿verdad? Es una estructura jurídica sumamente complicada y compleja y sumamente técnico, pero sí las tiene. ¿Luma está haciendo las paces con la gobernadora? ¿Puede que ahora la visita del vaquero de allá de Texas, el director de Cuanta, matriz de Luma, vaya a suavizar la cosa? Porque si hay una narrativa de lo más chévere y lo más chula de que ellos quieren renovar el sistema y que... Mira, nuestra gobernadora está clara. O sea, ella no va a dar para atrás en la promesa y el compromiso de que Luma tiene que salir de Puerto Rico. La gobernadora está clara en eso. Pero mientras eso sucede, Puerto Rico tiene que seguir operando. Tenemos que tener servicio eléctrico, tenemos la manufactura, tenemos las farmacéuticas, los hoteles, los residentes que vivimos aquí. No nos podemos quedar sin servicio eléctrico. Así que tenemos que trabajar con lo que tenemos, en lo que entonces podemos identificar cómo transicionamos y cómo salimos, que eso pues yo creo que está a la vuelta de la esquina. Parecería que la directriz desde allá, donde el señor tiene calado y tiene oído en Casa Blanca, es que se queden. Mira, Luma es un negocio, ¿verdad? Es una corporación, ellos están para hacer dinero, así que ellos van a dar la pelea. Aquí nadie se crea que ellos van a levantar las manos, van a entregar las plantas y el sistema de distribución y se van a ir. Eso no va a pasar de esa manera. Así que pues ellos tomarán las decisiones que tengan que tomar, darán la pelea que ellos quieran dar. Nosotros continuamos, así que gracias por hay que seguir echando a Puerto Rico para la semana que viene. Bueno, gracias a ti, Eddie. Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como saben, este próximo domingo van a ocurrir 2 eventos, no de manera simultánea. Va a haber la Asamblea General del Partido Popular Democrático allá en Coamo, pero en el Distrito 31, Caguas y Gurabo, se celebra una elección especial para sustituir o llenar la vacante más bien de Bimari Peña, la ahora alcaldesa, quien a su vez había sido representante a la Cámara cuando Rosacheli Rivera Santana se fue a ocupar la silla de la Secretaría de Estado. Y hemos tenido a varios de los candidatos que estarán presentándose en esa elección el próximo domingo. Y está aquí con nosotros finalmente Ana Margarita Ruiz y Ramos. Buenos días, licenciada, bienvenida. Buenos días y gracias por la invitación. Está aquello forrado de billboards. Sí, así el es. otro día fui a visitar unas amistades allá a Gurabo y aquello está a todo. La mayoría de la publicidad es la suya. Sí, así es. Aquí se ha hecho una campaña para ganar. Ya. Así Háblenos que acerca de usted para las personas que aún quizás no la conocen o la han visto en la foto, pero quieren saber un poquito más de quién es la licenciada Ana Margarita Ruiz Ramos. Pues mira, yo soy abogada, tengo práctica privada en el Pueblo de las Piedras hace más de 10 años. Siempre me he dedicado a lo que es el derecho de familia, es mi norte principal en la oficina, así que siempre he trabajado para lo que son los envejecientes, la niñez, pequeños comerciantes, asuntos administrativos, soy asesora legislativa. Así que básicamente ese es mi bagaje hasta el presente. Ya. ¿Qué la motiva en una campaña corta? Porque fue un poco corto, ¿verdad? El proceso para llevar a cabo todo lo que envuelve la logística de la calle, las mismas promociones, la participación en foros y todo lo demás. ¿Qué la mueve a hacer esto? A presentarse como candidata. Pues mira, en cuestión de la política, yo nunca he sido una persona desconocida en el partido, por lo menos en Gurabo. Yo he sido abogada de lo electoral, he sido siempre funcionaria de colegios de elecciones y he estado siempre donde el partido me necesite. Pero yo siempre he pensado que si se da la oportunidad de poder servir a tu pueblo, al distrito, lo que son, yo me considero que mis pueblos son Caguas y Gurabo, porque yo todo el tiempo estoy tanto en Caguas como en Gurabo. Así que si la oportunidad se dio, pues ¿por qué no tomarla? En estas campañas cortas, de ordinario es importante los endosos. Cuando hay figuras que no han corrido para la política particularmente o se han desempeñado de otra manera y entran al ruedo en esta campaña, es bien importante quién está contigo o quién se percibe que pudiera estar contigo. ¿Hay alguna de las figuras actualmente que endose su candidatura, licenciada? Bueno, yo me he reunido con varios políticos. Uh-huh. De endosos, sí me está respaldando directamente el exalcalde de Gurabo, Víctor Rivera. Okay. Pero en cuestión así de, por ejemplo, decir algún candidato. Presidente de la Cámara, presidente del Senado, la gobernadora, el comisionado electoral. No, yo me he reunido con varios. Endosos de manera directa, pues no hemos recibido. Me decía uno de los otros candidatos recientemente aquí, José Cabán, de que hay una participación del comisionado electoral o del subcomisionado electoral en una de las campañas. No sé si es la suya o la de otro y que eso pues levantaba alguna sospecha. No es la mía. No es la suya. No es la mía. ¿Le consta que eso sea así? Bueno, yo soy abogada, yo creo con evidencia. Ajá. A mí no me
consta. Es el director de campaña de uno de los candidatos. De manera directa no me consta, pero no es el director de mi campaña. No. Eso te lo puedo asegurar. Ok. La expectativa en cuanto a la participación, el comisionado electoral Aníbal Vega Borges había hablado de 3.500 a 4.000, más o menos un número parecido a lo que hubo en la vacante de la alcaldía. ¿Pudieran registrarse? Yo entiendo que sí, yo entiendo que van a participar entre 2.500 a 3.000 personas. ¿Cuál sería el enfoque de llegar a usted a la posición en términos de comisiones o de cuál es el propósito o la bandera que usted llevaría a la Cámara de Representantes? Siempre, ¿verdad?, los legisladores se distinguen por algún tipo de rol o de alguna manera los intereses que quieren llevar a cabo, más allá de los del distrito, obviamente. Pues, mira, yo tengo varias cosas en mente, pero una de las cosas, mi compromiso con lo que es los envejecientes y la niñez es algo que yo lo tengo sumamente claro porque es lo que he hecho por los pasados 10 años de mi vida como abogada. Yo quiero trabajar también los asuntos con las comunidades. Empoderar las comunidades para mí es bien importante. No es noticia nueva de que los municipios enfrentan una crisis económica, así que yo pienso que empoderar las comunidades para que éstas se puedan organizar y a través de propuestas y demás puedan tener acceso a fondos y servir como una primera línea de respuesta, yo pienso que podría ser una solución a muchos de los problemas que enfrentan los municipios, además que le estuviéramos quitando un poco del tanto trabajo que tienen. Otra de las cosas que yo quiero atacar, por así decirlo, es la fuga de profesionales. Eso ya no es un problemita en Puerto Rico, eso es un problema craso en este país. No se van más abogados porque tenemos que coger otras reválidas. No, exacto, eso sí. No también. Y tengo muchas amistades que están tomando la decisión, aunque tengan de la multistate. Ajá. Claro, aunque tengan que viajar y de encerrarse 6 meses a volver a estudiar, porque es que no tienen... El costo de vida está fuera de no control. tienen de otra. Entonces, eso es un problema que yo quiero trabajar aquí. Cada vez hay menos médicos, están cerrando hospitales, cada vez hay menos abogados. Los profesionales que están, las citas están para 1 o 2 años. Los adultos mayores como yo. Tenemos ese problema. Yo me convertí en un adulto mayor el año pasado, tranquila, yo mismo lo admito. La población es una, y particularmente en ese distrito. Sí, es una población bien envejecida que a su vez también necesita de servicio y eso lo que era es como un juego dominó. Se nos van los profesionales, se nos va la gente joven, nos quedamos con una población envejecida que a su vez no va a tener servicio, pero tampoco nos va a poder asistir. Y las cosas se ponen más caras también. Exactamente. Otra de las cosas que yo quiero trabajar en Caguas y Gurabo, hay muchos problemas sobre lo que son las propiedades abandonadas. Mientras he hecho esta campaña en este mes, además que yo pues vivo en Gurabo, estamos viendo todo el tiempo casas abandonadas y es de cada 3 casas hay 4 abandonadas, cada 5 casas hay 2 abandonadas. Y eso, por otro lado, también tenemos un problema de vivienda asequible. Entonces, ¿por qué no promovemos, por qué no ayudamos a que los municipios puedan, de manera más fácil, sin tanta burocracia que existe ahora mismo en el sistema, de que se puedan adquirir esas propiedades, se habiliten y se le puedan vender a precios asequibles? ¿Mucho estorbo público en ese distrito? Sí, en Caguas y Gurabo, sí, en varios pueblos. ¿Urbanizaciones viejas o estamos hablando de los cascos del pueblo? De urbanizaciones, los campos, cascos del pueblo. En todas partes del pueblo, tanto de Caguas y Gurabo, hay un problema de casas abandonadas. Entonces, pues como te estaba diciendo, tenemos también un problema de propiedades asequibles. Entonces, ¿por qué no habilitamos esas propiedades? Las ponemos en condiciones para que puedan ser habitadas y se le venden a un precio módico a personas del mismo distrito. Porque el problema de conseguir vivienda en este país yo creo es algo que nos pasa a todos. No hay. O son propiedades que tienes que esperar varios meses para, una vez la compra, para poderte mudar y ponerla en condiciones, o son propiedades que comienzan desde los bajos 500,000. O sea, no hay un punto medio. Estábamos hablando ayer aquí del programa de vivienda joven y las casas empiezan en 330,000. Sí. Una propiedad que hace 5 años costaba $130,000 o $150,000. Y te lo digo yo que hago cierres todo el tiempo. Porque cuando yo veo las tasaciones yo digo, pero está la notaría abierta. Me compadezco. Eso es otra conversación. Sí. Licenciada, su relación actual, si alguna, con la pasada representante, actual alcaldesa, y cómo trabajaría de la mano con ella, si es que tienen algún tipo de relación ya o han hablado, o cómo sería. Pues mira, Bimari es natural de mi pueblo de Gurabo. Yo conozco a Bimari toda la vida, desde que fue vicealcaldesa con la... ¿Son amigas? Pues, no puedo decir que somos amigas, pero sí puedo considerar que somos cercanas. Yo conozco a Bimari, confío en su plan de trabajo, respeto el trabajo que siempre ha hecho dentro del partido. Ella está consciente de que yo voy a aspirar a la Cámara desde que tomé la decisión, o sea, desde antes de
anunciar que iba. Pero no ha metido el remo en el agua tampoco en la elección, ¿verdad? No, ella se ha mantenido neutral. También habemos 2 candidatos de Gurabo, así que ella se ha mantenido neutral. Ni Rosacheli tampoco, la secretaria de Estado. No, Rosacheli tampoco ha hecho algún endoso público. Pero también la conozco, la considero mi amiga, la conozco hace mucho. Endoso público. No ha hecho ningún endoso público. Público. Un apellido público. Ok, ya. Ese, particularmente el municipio de Gurabo, ¿verdad? Porque esto es un pedacito de Cagua y la mayoría de Gurabo. Así sí, es una parte de Cagua y de Gurabo es todo el pueblo, ya, menos el barrio Ato Nuevo. Ok. Ha enfrentado recientemente escándalos de corrupción que se saneó, por lo que tengo entendido, con la administración de Rosacheli Rivera Santana, sin imputarle nada a la... ¿Cómo mantenemos esa situación y que no pase como pasó en Cataño o como está pasando en Cataño aparentemente por los hallazgos recientemente? ¿Qué pudiera hacerse ahí para asegurarnos de que no tengamos noticias feas de nuevo? La transparencia política para mí siempre ha sido bien importante. Yo soy una persona que, yo soy abogada, yo me he regido por los últimos 10 años de mi vida por cánones de ética. Y el ser transparente, siempre ir con la verdad, para mí es como un norte. Yo pienso que, y eso también ayudaría a lo que es combatir la fe que las personas han perdido en la política. Ya no es como antes, o sea, tenemos una población que le hablan de política, uno se acerca a tratar de... Cero confianza, cero credibilidad. Y eso a mí... Nada más que porque diga que es político. Eso a mí me preocupa mucho porque vivimos en un sistema político democrático, o sea, el ejercer el derecho al voto es algo que todos los ciudadanos deben hacer cada 4 años y deben hacerlo con seguridad. No deben hacerlo porque sí, no deben hacerlo porque fulano me dijo que votara por fulano, no deben hacerlo porque mi papá o mi mamá vienen de tal partido, ¿sabes? Hay que comenzar a crear una confianza en la población de que sientan seguridad a la hora de escoger sus líderes. Y eso solamente... esa licenciada, porque con los últimos eventos, imagínate. Pero es importante que las personas que asuman este tipo de puestos políticos tengan como norte la ética y la transparencia. Si eso no está como norte, la fe a la población en cuestión de los políticos no se la va a devolver. Primer proyecto que tendría en mente presentar, que quizás va de la mano con lo que le preguntaba ahorita, si había alguna iniciativa que tenía como, ¿verdad? Lo más urgente Ajá. que yo veo, la fuga de profesionales y el asunto de los estorbos públicos. ¿Y tiene ya más o menos pensado qué haría, qué presentaría, qué tipo de legislación presentaría? Sí, lo tengo más, bueno, dentro de toda esta agenda que he estado pensando en todo, sí tengo que no se reúne con la gente y habla con, ¿verdad? Más allá del distrito, ciertamente, lo que en beneficio del pueblo de Puerto Rico, pues eso es una iniciativa. Lo que pasa es que una de las ventajas que yo tengo es que al yo llevar ya 10 años de abogada y litigar básicamente en el Tribunal de Caguas, que es uno de mis foros principales, yo conozco de primera mano las necesidades porque estoy todo el tiempo entrevistando personas. Ya. Por ejemplo, sobre problemas de estorbos públicos, problemas con envejecientes que están solos, problemas con asuntos de la niñez, problemas con asuntos administrativos con las agencias. Yo estoy todo el tiempo recibiendo quejas y problemas de la población. Así que si tú me preguntas a mí, yo podría tener ya una lista de todos los asuntos que se pueden atacar una vez yo llegue a la Cámara. Todos los estorbos públicos, me gustaría hablarlo después con más detenimiento, que no tiene que ver con la campaña, porque lo he hablado en intervenciones recientes los miércoles que está aquí el licenciado Jesús Manuel Ortiz. Y parece que como que hay unas cosas que no están claras y entonces también tienes la legislación federal que incide sobre eso, el caso de Kilo y todo lo demás. Además y parece que no se están siguiendo como se deberían seguir las disposiciones. Pero como se lo delegamos a una empresa privada, pues quizás por eso. Pero nada, eso es otro cuarto de hora en otra futura comparecencia que la invitaré. Licenciada, ¿ha habido tiraera entre los candidatos o se llevan bastante bien? Mira, a mí me ha sorprendido porque yo estaba preparada para una campaña en donde siempre, yo creo que la campaña sucia. ¿Sí? La política siempre tiene su lado de tiraera, como tú dices. Ajá. Esta campaña ha sido sumamente corta. Me ha sorprendido que no ha habido tiraera, así como tú dices, entre los candidatos. Básicamente todos nos hemos enfocado en hacer el trabajo, en hacer nuestra agenda de caminata, nuestra agenda de visita. Hemos coincidido ya en varias entrevistas. Y para lo que uno está acostumbrado tal vez de lo que es una campaña política, ha sido una campaña bastante limpia. Lo tengo que decir. Sí. Maybe porque ha sido bastante corta. Pero se esperaba que fuera mucho más ágil. Lo que pasa es que yo llevo mucho tiempo en la política, como te dije, por lo menos en Gurabo, y uno siempre está acostumbrado a que ese tipo de dinámica se da, que no debería, pero siempre se da. Aquí no se ha dado. No me he sentido que de esa manera. ¿Ha habido debates o algún tipo de foro donde asistan todos?
Debates como tal, no. Ayer estuvimos todos los candidatos. ¿Y fueron? Sí, fuimos. Me dijo uno de los candidatos que los habían citado y que él fue el único que llegó a una lo que comparecencia. pasa es que, eso, yo fui a ese programa, eso es... ¿Era un programa de radio? ¿O de televisión? No, se transmite a través de las redes sociales. Ok, un tipo podcast. Exactamente. Yeah. Ese podcast yo fui individual, nos habían citado luego a los 4, pero esta última semana todos estamos en caminatas, visitas, entrevistas y demás. Y hubo otro hace como 2 o 3 semanas que fue también tipo podcast a través de las redes sociales que asistimos 3. Yeah. Pero un debate formal al que hayamos sido citados no se ha dado. Y no ha habido, en esos que sí han coincidido, no ha habido acusaciones de nada ni demás. No. Contrastes. Igual que le he preguntado a los candidatos que han estado aquí, contrastes suyos sobre los demás candidatos que están corriendo, sin hablar mal de nadie, pero evidentemente pues algo la mueve a usted a ir por encima de ellos. Pues mira, como te mencioné, soy abogada, llevo 10 años en la práctica privada, conozco perfectamente el proceso legislativo porque además de ser abogada estudié ciencia política, fui asesora legislativa hasta el 30 de junio, así que yo llego a la Cámara y no llego a improvisar, llego a trabajar por todo el mundo, independientemente de que parte del distrito de Cagua sea popular y tenga a Gurabo siendo un pueblo PNP, yo voy allí a trabajar por todo. ¿Qué más? El número de la papeleta. Muy importante, soy la número 4 en la papeleta. De todas maneras me van a identificar fácil, soy la única mujer también en la papeleta, así que este domingo votar por la número 4. Qué mala. Mira, ¿cuándo la expectativa de participación y a qué hora más o menos debemos conocer los resultados? La expectativa de participación, como te mencioné, yo entiendo que deben votar alrededor de 2.500 a 3.000 personas. Esto es una elección especial para escoger a un representante y el horario va a ser de 9 a 3, así que ya para las 5 debemos tener una tendencia. Esta elección va a ser votando a mano. La tendencia de Edwin Mundo. No va a ser una elección donde se vote a través de las máquinas, eso fácil. No va a haber escrutinio electrónico. Exactamente. ¿Van a participar las cárceles? Sí. Porque sé que voto adelantado no va a haber. No, voto adelantado no va a haber, pero de las cárceles sí van a participar. Que de hecho yo entiendo que ya se dio. Pero ya más o menos a las 5, porque como te dije, no es a través del escrutinio electrónico que facilita lo que es el conocer el resultado, porque una vez se acaba la elección, tú le das print election y la máquina te hace el cuadre. Claro. Aquí pues entonces el cuadre es como antes, que es manual, que eso muchas veces pues es un poquito más... Lo mejor es más lento. Con las últimas... Pero ya para las 6 como tal, debemos tener ya un ganador o ganadora. Muy bien. Última exhortación, las cámaras y los micrófonos suyos a esas personas que nos están escuchando y que van a tener ese poder de voto. Pues a mi gente de Caguas y Gurabo, yo aspiro a una posición que fue ocupada dignamente por una mujer. Yo entiendo que las mujeres no debemos ceder espacios en política luego de que hemos luchado tanto por los mismos, y yo pido un voto de confianza no solamente por ser mujer, también me considero una persona que está preparada para asumir el escaño. Soy abogada hace 10 años, conozco los procesos, no voy a llegar a la Cámara a improvisar, yo voy a llegar a trabajar por todos. Así que este 28 de septiembre pido un voto de confianza por la número 4. Así que nada, voy a dejar de ser abogada de la práctica privada para ser la abogada del distrito. Así que cuento con todos ustedes. Licenciada Ana Margarita Ruiz Ramos, ciertamente. Agradecido que estuviera con nosotros. Gracias por Hablamos invitarme. Pronto, Dios mediante. Claro que Mucho sí. éxito. Esto Nación Z con el licenciado Eddie López.